Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la sesión de Introducción al Derecho con el grupo D1TA. Son las 1:12 del día, de la tarde más bien. Estoy con 26 estudiantes conectados y estoy con 20 aquí en clase. ¿Sí? Saludo muy especialmente a Andrea Zapata, Arelis Patricia Villa, Blanca Judy Quintero, Daniel Amador, Daniela Rodríguez, Emily Janet Velázquez, Jamie Yasmín Jaramillo, Joana Patricia Cardona, Joan Manuel Uribe, Jorge Esteban Baena, José Vicente Peña, Juan Carlos Palacios, Juan Manuel Tafur, Juan Pablo Franco, Karina Córdoba, Lady Nayibe Gil, Lady Juliana Ballesta, Luis Santiago Cuadrado, María Camila Tejada, María José Contreras, Natalia Socarrás, Salomé Fuentes, Stephanie Hernández y Yeri Tatiana Murillo. Estamos en 38 grados a la sombra en el aula 701, un ambiente enrarecido por olores y fractales, y estoy con... Pero duro, mijita. Una sopita de apasta siquiera. Karina Rojas, Natalia Ramírez, Carol Cuarto, Nilson Moreno, Arley Julián Buitrago, Soledad Cordero, Alevi Vázquez, Cristian Rodríguez, Jorge Ríos, Juan Villada, Mauricio Paredes, Sebastián Romero. Bueno, bienvenidos todos y todas a esta sesión de Introducción al Derecho. Hoy hay mucho que hablar y hay mucho que decir. Voy a iniciar con una, como que no le deja entrar. Oiga, pues. Manda el enlacito a este pobre muchachito que mejor dicho. Bueno, vamos a ponérselo aquí. Bueno, miren, la situación es que, por favor, vamos a cumplir con la clase de hoy en 8 días. Entramos con el correo institucional. Esto que estoy haciendo aquí, así, ya no. Usted puede entrar. Con ese enlace, usted se puede entrar con toda tranquilidad. No hay problema. Cerrar un poquito que van a hacer un grupo de oración. No. no cierre la puerta. el calor nos mata. No la cierre. Bueno, no la cierre. No la cierre. Hoy, El muchacho de mantenimiento nos prende la nos sentimos como en el Chocó. ¿y por qué chocó? En mi pueblo no hablan. ¿Usted se sabe el himno del Chocó? Oye, me chocó, oye, por favor, tú no tienes por qué estar sufriendo así. La desilusión de tu corazón se acallará y el día llegará de tu redención. Y eso lo hacen con un lamento y una cosa. Pero hubo una administración, no, siquiera lo cambiaron, porque hubo una administración, te estoy hablando de cosas muy viejas, hubo una administración muy centrada que ayudó a cambiar los símbolos, porque ellos tenían unos símbolos distintos y hoy la administración tiene unos símbolos bonitos. Sin embargo, mire, ese bombardeo de ayer fue donde, a orillas del San Juan, ¿cierto? Duro, y hace como 6 meses hubo a la otra margen del río otro. O sea que toda esa gente está por ahí como es una selva tan tenebrosa. Muy bien. Primera información, pues, que vamos a entrar por los enlaces del curso. Segunda información. El impasse fue hace 8 días. Para mí ese impasse casi me hace dar una embolia cerebral. Sobre todo por esos mensajes de ustedes, que qué vamos a hacer, Jesucristo Dios valiente, que yo les dije paciencia, y yo haya sentado paciencia. ¿A dónde me fui yo en ese momento? Yo creo que me fui para el club, porque en el club la plataforma es muy robusta. La mejor plataforma de la institución está en el club. Si ustedes, porque es la más reciente además.
Si ustedes quieren tener, aquí hay buena conexión. La que tenemos No la enfrente, cierre. la que tenemos enfrente es buena. La de allí del consultorio también, pero la de allá mucho más. Entonces yo era viendo allá que ellos hablaban, decían, hasta que por fin pues tomé esa determinación. No fue la mejor, pero tomé esa determinación ante que la señora líder de plataformas no dijo nada. Entonces me tocaba tomar una determinación, porque si no la tomaba, ¿cuándo se iba a presentar eso? Hoy. Mentiras que hoy lo habíamos, yo fue que me precipité también. Hoy lo habíamos podido presentar porque las notas tienen un límite hasta el sábado. Por eso ustedes que me dan, profe, no veo reflejadas mis notas. El sábado, después de mediodía, las va a ver reflejadas. Es que el reglamento dice, y hay que cumplirlo, porque vamos a hacer lo que el reglamento dice, los estudiantes deben de conocer sus notas, se deben de socializar. Después de socializadas las notas, el profesor dispondrá de ponerlas en plataforma para evitar retrocesos. ¿No les parece mucho mejor? Vea, profe, estoy muy descontento con esa nota, yo no merecía tanto, por favor, revise que eso no es tanto. Y uno pueda poner la nota en ese orden que se merece. Bueno, hubo varias cosas con eso. Ojalá no nos vuelva a suceder. No nos vuelva a suceder porque, les digo, la primera vez que nos sucede. A mí me sucedió algo pasado, el año pasado, a comienzos del año pasado, a comienzos de la pandemia, nada menos. Me sucedió eso, pero sucedió fue por esto. Porque el examen lo monté, y ustedes saben que eso es un programa, el Hot Potatoes, y le salía a un estudiante la mitad del examen, a otro la mitad, y así sucesivamente. Entonces, terrible. Hubo que hacer eso. ¿Sabe cuántos eran en el grupo? 92. 92 a mi correo. ¿Cuándo esa operación que hice con ustedes? ¿Cuánto me demoré con ustedes? 3 días. 3 días. Eso no se puede hacer seguido. Profe, ¿por qué no me ha llegado el examen? Bendito sea Dios. Esperemos a ver si mañana. Porque no se puede hacer seguido, despacio. Me sorprendieron algunas notas. Tengan cuidado, porque yo estoy seguro que esos son más bien problemas de lectura que otra cosa. Ese examen estaba fundamentado en 2 documentos, solo 2 documentos. Y esos 2 documentos eran los que le daban como atributo y fundamento a la acción. Bueno, tercero, van a estar más atentos, más atentas, porque hay situaciones que ustedes no pueden dejar escapar. Hay un principio en derecho que el derecho es unilateral, ya lo leyeron, el derecho es unilateral. Entonces, en derecho, ¿qué se anuncian? Las excepciones. Entonces, ahora yo escuchaba que un muchacho le decía al otro, ¿va a haber clase virtual? ¿Va a haber clase presencial? Y otro le respondió, sí, si hubiera haber un cambio, ya lo hubieran avisado. Eso es un principio en derecho. Se llama el principio de excepcionalidad, porque las cosas se mantienen unilaterales. Oiga, qué principio tan hermoso. El derecho es unilateral. Y usted lo único que puede hacer anuncios, y eso se llama publicidad jurídica. Usted tendría que presentar la excepción. Vea, hay una excepción. La excepción es esta. Sin embargo, todo lo demás sigue igual. Entonces, por eso llamamos que en derecho las excepciones tienen carácter. Así como el tiempo en derecho tiene carácter. En derecho el tiempo tiene carácter de excepcionalidad también. ¿Cómo así? Que en derecho, el derecho tal vez será en el único aspecto que el pasado tiene fuerza. Entonces, el pasado tiene fuerza, el presente tiene fuerza, el futuro no existe. Un 5 ya para que, oigan, en la evaluación les preguntan, ¿el profesor los motiva a sacar buenas notas? Ustedes tienen que decir que sí. Porque mire, se venció, no. Oiga el 5 que le pongo, oiga, voy a ser más atrevido todavía. Se lo pongo en todo, el segundo corte.
Dura 5 segundos el espacio. Oiga, ¿cuál es la excepción? Porque es una excepción. Donde el derecho apuntala a futuro. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, a mí me daría mucho susto eso. Oiga, si hay una excepción. Profe, las meras expectativas. ¿Cómo? Las meras expectativas. Son Hombre, normas del futuro. las expectativas si pudieran. Pero las expectativas, sí, las pudieran, pero habría que centrar las expectativas. Las expectativas en derecho. Mire qué interesante eso que dice. Yo espero del derecho. Y entonces estoy expectante. Usted puso una tutela. Estoy expectante. ¿Estoy expectante a dónde? A futuro. ¿Estoy expectante a qué? A que se resuelva. Estoy expectante. Pero la expectativa, ojo con la EX. Oiga, ojo con la EX. La EX siempre está en el orden de las expectativas, pero está en el orden de las exclusiones. O sea, yo puedo tener tanta perspectiva la expectativa como tanta expectativa a la exclusión. Quiere decir eso, que lo puedo ganar o lo puedo perder. Mire qué maravilla eso. Ojo con las X. EX. ¿Ya? Vea, una cosa que es muy preponderante a futuro es cuando usted tiene una casa y la casa la va a afectar porque hay unos menores y la pareja se va a divorciar, por decir algo. Aquí no hay... Aire, mandaron por un ventilador, pero no ha podido subir. Oíste, eso está terrible. Enseguida sigue la quitada de camisa. Yo esto no me lo resisto. Oiga, pues, la afectación de vivienda familiar está a futuro. Y es tal vez la situación a futuro que más dura. Supongamos, una pareja se va a separar. Ya se va a separar la pareja. Y al separarse la pareja, pues los hijos no pueden quedar volando. Entonces, la vivienda la afectan por patrimonio familiar. Entonces, eso llega a registro y en registro queda lacrada, esa vivienda está lacrada. Sin embargo, hay gente que hace negocios con eso es perderlo, pierde la negociación. Y ahora no se puede hacer porque como estos sistemas han avanzado tanto, de inmediato no mueve esa matrícula. Ustedes saben que los predios tienen matrícula, entonces no mueve para ventas y cosas de esas, no mueve, quedó atomizada. Antes no. Yo les digo que tengo mucho tiempo en el ejercicio. Antes no, ¿sabe dónde iba uno? A los bajos de la Alpujarra, a unos libros grandes de Don Aldemar. Don Aldemar era un viejito que no podía con los libros, uno tenía que bajarlos, eso empolvado a buscar uno de esas matrículas. Sobre todo esas matrículas que usted necesitaba un pase salvo, o sobre todo aquí con esa legalidad de la venta ajena, eso se vuelve una locura. Entonces, bien claros ustedes, por favor, en orden a las apreciaciones y no dejarse llevar de insinuaciones, no. Siempre hay un principio también que es del derecho y es la prudencia. La prudencia. Prudencia es, hombre, tomarme un momento, esperemos, sí. La novena del Niño Jesús dice que la prudencia es lo que hace verdaderos sabios. Entonces, para que no se adelanten, para que no estén preguntando, y además que lo ponen por el general, entonces ya todos, a mí tampoco, por 2, por 3, por 4, y comienza pues la tabla de multiplicar. Yo no dejo de responderle al que me pregunta, yo le respondo cuando pueda, pero por favor, más consecuentes, ¿sí? Y sobre todo, hacer las cosas de manera particular. Vea, un voluntario, por favor, que al señor de abajo, pero ya le frunce el ceño. Usted sabe qué es fruncir el ceño. No es llegar así, sino así. Señor, estamos allá. No, yo acabé de bajar. Y dijo que había que esperar que viniera el de... Oiga. Pero
Ay, la vida que baja. No. Esperar a que viniera el Sí, señor. amable no, sé qué. amable y directo, pero señor, Sí, vamos a tener que desocupar eso. Oiga, De todas maneras, hay que esperar que venga el señor técnico, que es el único que sabe manejar eso. Yo ya- está en el exterior, está en el exterior. Bueno, escuchen, otra cuestión. Ya esta es directamente de los conceptos. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de los 4 conceptos que debemos de tener claros para efectos del curso. Me refiero al iusnaturalismo, iuspositivismo, derecho natural y derecho divino. Ustedes me dirán, ¿él está repitiendo en esos 4 uno? No. Entonces, por ahí una persona mencionó, pero como aquí cuentan todo, me contaron por ahí, vea, es que están diciendo que usted no los pone sino a ver películas. Le dije, las películas yo las sugiero, pero es que este no es un curso de estado del arte, ni de historia del arte, ni nada de esas cosas. La película del Nombre de la Rosa, ¿por qué se la sugerí? Porque considero que dentro de la película, ustedes, si fueron atentos cuando la vieron, hay unas tramas tan importantes que ustedes pudieron identificar iusnaturalismo, iuspositivismo claramente, muy claramente. Y la pugna, porque no es solamente decir que están, sino que hay una pugna, ¿sí? Póngale cuidado a esta palabrita. ¿Qué es para usted esta palabrita? Cuando usted dice una preconsideración, es que todavía no hay una consideración, ¿cierto? Todavía no hay una consideración. Todo lo pre es antes de. Por eso cuando aquí te dicen, vea, es que él tiene prejuicios. Prejuicios es que él no puede todavía tener un juicio, sino que está en la antelación del juicio. Cuidado que hoy vamos a aprender varias cosas en ese sentido. Entonces, en el Nombre de la Rosa, yo considero que habrían unas disposiciones argumentativas de una película medianamente histórica donde hubo un conflicto y en ese conflicto aparecen claramente disertaciones del iusnaturalismo, del iuspositivismo, pero también del derecho divino. Porque el derecho divino es una manipulación humana. Bueno, en eso estamos. En esa película es una manipulación humana. El derecho divino es una manipulación humana. Les voy a sugerir hoy otra película. Sugiero, no es que yo las ponga a leer. De hecho, cuando les ponga la actividad, pues el contexto es el Nombre de la Rosa, como cualquier otro texto. Pero como a ustedes les gustan las películas, yo creo que eso les ayuda. Oiga, la película se llama El Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas es una película ya no tan vieja como esta. Aunque esta película es de los años 80, la trama es del medioevo. Esta película del Señor de las Moscas es más o menos del año 54. Yo no se las voy a contar aquí, pero les voy a establecer como un vínculo. El Señor de las Moscas es un grupo de niños británicos que salen a una excursión y van en un avión con un piloto, van para algún lado. Pero el avión tiene una avería, tiene un daño, y el avión colapsa. Y el único que muere es el piloto. Los niños se salvan por su versatilidad, por su flexibilidad, bueno, por todo los niños se salvan. Pero ellos caen en una isla desierta. Y ellos comienzan a vivir allí en esa isla. En primer lugar, a sobrevivir. Y siendo niños y adolescentes, pasa lo que ustedes van a ver en la película. Sí, hay de eso y hay algo más. Hay cosas más interesantes que las muertes que hubo. En esa película, si usted le pone cuidado, como en ningún otro, va a recibir usted el concepto de estado de naturaleza. Atención, estado de naturaleza es un
concepto jurídico. ¿Qué es el estado de naturaleza? Es la ausencia del derecho. Joan Manuel. Sí, gracias, Joan Manuel. La ausencia del derecho, ¿la ausencia de qué? Del ius, la ausencia de qué? Del ordus, y en la ausencia del ius y en la ausencia del ordus, estamos en estado de naturaleza. ¿Por qué hago tanto énfasis en el estado de naturaleza? Porque es un concepto jurídico. El estado de naturaleza es un estado sin orden. El estado de naturaleza es un estado sin normas. Sin duda, el estado de naturaleza es un estado humano. Absolutamente humano. Thomas Hobbes fue un británico del Renacimiento inglés y a él le tocó unos momentos muy oscuros en Inglaterra. Yo más o menos les comenté alguna vez que cuando se descubrió América, la reina Isabel, una mujer muy hábil, casó a sus dos hijas, a Catalina de Aragón y a Juana, los casó con coronas británicas. Al uno la casó con la corona británica de Inglaterra y a Juana la casó con una corona alemana de la corte de Habsburgo. Y creó dos problemas que todavía hoy subsisten. Oiga, en el siglo XVI, sí, creó dos problemas que todavía hoy subsisten. La reina Isabel muere a comienzos del siglo XV. La reina Isabel no llegó ni siquiera a darse cuenta que esto eran otras tierras. Y ya cuando Colón regresó ya al segundo viaje, creo que ya había muerto la reina Isabel. Pero ahí quedaron unos problemas serios, que en ahorita no cabría pues mencionarlos. Pero lo que yo les quiero mostrar es que Thomas Hobbes vivió en esa corte, en la corte inglesa, llena de problemas, llena de situaciones controversiales, llena de ausencia de derecho. Era lo que le pasaba allá, llena de ausencia de derecho. Por eso Thomas Hobbes escribe dos textos fundamentales: el ciudadano y el leviatán. Primero el leviatán y después el ciudadano. Leviatán es un monstruo que aparece en la Biblia, leviatán con muchos tentáculos, y en la Biblia aparece como la emulación del mal. Thomas Hobbes lo pone también como la emulación del mal, con muchos tentáculos, pero en el estado de naturaleza. Thomas Hobbes dirá, ojo para la película, Thomas Hobbes dirá, el hombre es malvado. Tan malvado que puede beber de la sangre de su hermano. El hombre es malvado porque es egoísta, y siendo egoísta en su interior, no quiere sino gozarse de sí mismo y gozar de otros. De ahí viene que hay una seducción por ver el dolor del otro. Ahí viene lo que es yo ver sufrir al otro y deleitarme viéndolo sufrir. Eso de asesinos a sangre fría, ya cuando ustedes vean criminalística se van a dar cuenta que es una acción no del deber cumplido, sino una acción del deber por cumplir, en tanto que el hombre tiene una cierta sedicia frente al otro, de beber la sangre del otro, sentido homicida. Por eso él no estuvo, creo yo, eso ya lo creo soy yo, que él estuvo equivocado cuando dijo que el hombre es un lobo para el hombre, que el hombre es una bestia para él mismo, y que el hombre se goza en la destrucción del otro. Que hay una maldad intrínseca dentro del otro. Y que es más poderoso aquel que tenga mayor estructura. Y entiéndeme estructura, ya parece que está llegando, ¿cierto? Sí. Ya, ¿están sintiendo? ¿Están sintiendo? Entonces, arrópense. Oiga, pues, entonces, el estado de naturaleza,
Oigan, el estado de naturaleza es ese estado, ¿sí me entienden? Jóvenes. Pero todavía no es la tierra y- Sí, para que se puede llegar, ¿no? Oiga, el estado de naturaleza es eso, ¿sí me entiendes? ¿El dominio de quién? Del más fuerte sobre el más débil. Entonces, ahora pregúntense ustedes dónde está el sentido de la justicia. Nunca hemos hablado, nunca he mencionado esta palabra en el curso. Y recuerden que aquí lo que domina es la pregunta por el derecho. Entonces, ¿cuál es el sentido de la justicia? Justicia, justus. ¿Cuál es el sentido de la justicia si en el estado de naturaleza? Háganse esa pregunta para ver el señor de las moscas. ¿Quién es el señor de las moscas? Es Ben-Zebul. Algunos son amigos de él. Yo lo sé. Perdón. Ya uno ya tan viejo disfruta con ciertas cosas. Distintas a la que la gente disfruta. Pregúntate también el señor de las moscas qué es y qué es el sentido del orden. Oye, justicia no es autoridad. Oigan, jóvenes, oiga eso tan hermoso. ¿Qué es la autoridad? El derecho la trae implícita. ¿Qué es la autoridad? Les voy a poner unos ejemplos de la vida práctica donde es muy emulable la autoridad. Yo respeto mucho los animales, pero no tengo mascotas, no me gustan. Sin embargo, una hermana sí tiene gatos en la casa. Gata y gato. Y ella les compra unas galletas que venden para esos animales. Y me llama mucho la atención, saca la galleta, el que la recibe es el gato. La gatica también coge la galleta después del gato. El gato se la traga, ligero, y viene a la de la gatica. Entonces, aquella le da otra galletica a la gata, pues vuelve también hasta que se hastía, y ya en el hastío, pues come la gatica. ¿Eso cómo se llama? Estado de naturaleza. Y ese estado de naturaleza lo vemos entre nosotros. El dominio de los más fuertes sobre los más débiles. Y el dominio del más fuerte, como lo dijo Marx, qué pena mencionar situaciones de esas, es el que más produce y el que más medios de producción tiene, y teniendo los medios de producción puede doblegar a los que no lo tienen y que necesitan de la materia para subsistir. El estado de naturaleza es eso que a veces vemos en las películas, en eso de no sé qué Channel o National Geographic, cuando ve uno que los que mandan en la pradera son los leones. Pero hay unas excepciones. Ya cuando el león está viejo lo hartan también los otros. Eso. Ojo con ellas. Ojo, porque a eso iba. Ella sola no trabaja, pero en manada es capaz con un elefante. Es mucho para enseñarnos, ¿no? Pero eso es estado de naturaleza. Estado de naturaleza, estado de naturaleza, estado de naturaleza. Pues jóvenes, el estado de naturaleza es el principio del derecho. El derecho se para sobre el estado de naturaleza. La necesidad de la norma, la necesidad del ordus, la necesidad de cohesión. Oye, lo mencionaba Carlos Gaviria en uno de los textos. Necesidad de cohesión. Con estas insinuaciones termina la primera parte del curso, con la relación de esas situaciones en derecho de iusnaturalismo y iuspositivismo. Nunca pararán, siempre estarán. ¿Listo? Bueno, espero que vean El Señor de las Moscas. Las actividades de Lava voy a tratarlas de poner a la mayor brevedad para que no haya que estar abriendo esa plataforma. Profe, se nos venció, Jesús Cristo. No. Listo. Y les doy 15 días para eso.
como buenos colombianos que somos, la dejamos para el día. Bueno. ¿Qué sigue? Entonces entramos a una discusión muy seria que la vamos a ver hoy. La discusión está centrada en la moral del pueblo colombiano. Ustedes saben que la Constitución Nacional pues tiene 30 años. Después de la firma de la Constitución, la gente quedó como con muchas dudas. La gente no sabía dónde pararse. Entre 1991 y 1994 hubo tiempo como para pensar y repensar qué era lo que íbamos a hacer. Pero el año 94 es un año muy delicado. Los más mayores, si estaban trabajando en el año 94, ese es un año que parte la vida laboral en dos y la parte del bono pensional. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso en contexto. El año 94 es tan supremamente delicado que salen las leyes que van a poner en pie la Constitución, porque la Constitución era un juego de normas, pero no tenía vida. ¿Cómo va a tener vida la Constitución? Por medio de las leyes. Por lo tanto, en el 94 sale la Ley General de Educación. En el 94 sale la Ley de Libertad de Cultos. En el 94 sale la Ley del Trabajo. En el 94 sale la Ley de Salud. Ahora vamos en la segunda parte, volvemos al año 94, porque para nosotros el año 94 es un año importantísimo en todos los órdenes y en los cambios que hubo. Pero para nuestro ejercicio, en el año 94 aparece una nueva reconsideración de las leyes y con esa nueva reconsideración de las leyes se preguntan los magistrados y se preguntan en los altos tribunales, se preguntan, bueno, y entonces, ¿cuál es la moral del pueblo colombiano? Si hay una relación entre moral y derecho. ¿Se acuerdan que cuando yo les presenté moral y derecho les dije, iba a haber un momento crucial donde los colombianos se preguntan por este asunto? Pues fue en el año 94. Y si el derecho es sustancial con la moral. Lo que Carlos Gaviria había escrito, eso que ustedes leyeron de Carlos Gaviria es muy antiguo, eso no es de ahora, es muy antiguo, antes de la Constitución del 91. Imagínense que aparece una sentencia por un estado inexequible del artículo 13. Ahí van a ver ustedes. La sentencia que algunos de ustedes me han dicho, profe, pónganos más a leer, que usted no pone sino a ver películas, pónganos a leer. Nos vamos a leer la sentencia 224. Pero yo les voy a enseñar cómo se lee una sentencia. Por eso les decía hoy que 224 de 1994. Búsquenla ahí para que la tengan y se la manden de una vez, ¿sí? Del 94. De la Corte Constitucional. 94. 94. Bueno, a su salud. Este está envenenado. Envenenado quiere decir que tiene un licorcito ahí que para esta corporeidad nada dice. Bueno. Profe, ¿me repite por favor la sentencia? 224 de 1994. Vamos a buscarla aquí. ¿Ya la encontró? Moral cristiana. Esa es. Vamos a abrirla. Vamos a abrirla porque hoy vamos a aprender con esa sentencia cómo se lee una sentencia. ¿De acuerdo? No es que yo les esté alcahueteando para que no se la lean toda, sino que la sentencia, pues la idea es leérsela toda. Tampoco es tan larga. Pero yo les enseño las tres partes fundamentales de una sentencia y usted con esas tres partes tan fundamentales de la sentencia
aprende a leer sentencias y aprende a identificarlas, a clarificarlas, a cualificarlas, y usted no va a tener pérdida. Porque el lenguaje jurídico es un lenguaje también escrito y tiene una formalización para ser escrito. Vamos pues a abrirla. ¿Sí la encontraron ya? Bueno, vamos a abrirla, por favor. El que no la ha encontrado soy yo, porque... Sale el grupo. ¿Ya la tienen? Sí, señor. Ah, bueno. Eso no, la sentencia. Oíste, yo no la veo aquí. ¿Dónde la pasó? Ah, ya la vi. Ya. Bueno, entonces, mire, ustedes saben que hay sentencias, las sentencias se dividen en solemnes, solemnísimas y, feo el término, ordinarias. Las solemnes son aquellas que han tocado aspectos de la vida social. Nosotros nos vamos a leer otra sentencia también muy dura, que es cuando en Colombia los jueces crean derecho. ¿Quiénes crean derecho? Los jueces. Un juez de la República está capacitado y habilitado para hacer derecho. Oiga, pues eso no lo ve usted en ninguna parte de las Américas, aquí en Colombia. Que ese juez que tenemos allá sentado no solamente ejecuta en derecho, sino que tiene el nivel potestativo de hacer derecho. ¿Me están escuchando tan duro? Eso no lo encuentra usted en ningún entramado jurídico en todas las Américas. Eso no lo encuentra. ¿Y eso es bueno o malo, profe? Eso tiene sus bemoles, porque eso tiene un contexto. Y yo creo que con el contexto le respondo. ¿Cuál es el contexto de eso? El contexto es que teníamos jueces sin rostro, que a los jueces los estaban matando, que una entrada de un juez a la Alpujarra era como la entrada de Superman. Eso era una barbaridad. Eso era blindados, tapados, encapuchados realmente. En aquellos momentos tan duros. Es que nosotros vivimos momentos durísimos. Pero se llamaron jueces sin rostro. Y no teníamos todos estos aparatos en ese tiempo, escasamente un poquito de internet con teléfono. Era en aquel entonces era muy duro. Entonces el contexto de que los jueces creen derecho en Colombia es la presencia de los jueces sin rostro. Las dificultades para ejercer el derecho en Colombia con la presencia de la guerrilla, el narcotráfico y en medio de todo eso la corrupción. Porque todo en Colombia sufrió corrupción, todo. Nada se salvó. Entonces, al haber esa corrupción tan grande, no se sabía en quién confiar. Yo les conté alguna vez jocosamente que se volaban los procesos por las ventanas del Alpujarra, y precisamente el proceso de un paramilitar, de un guerrillero, de un narcotraficante, por pura aventura. O se entraba el agua y los destruía. ¿Sí? O sea, ese es el escenario de los jueces crean derecho. Entonces, para efectos de que los jueces crean derecho, hay una situación especial. Esa sentencia la leeremos después, pero ahorita nos ocupa esta sentencia. Mire cómo comienza esta sentencia. Estamos pendientes por completar lo de solemne, solemnísima y ordinaria. C, De la sentencia. ¿Cuál es la? C y T. C es solemne y solemnísima. T ordinaria. Ya que lo mencionó, vamos a hacer otra aclaración con la T. Le voy a poner un ejemplo con la T. Pongan cuidado. Pero un ejemplo real, no un ejemplo ficticio. Yo no entiendo ejemplos ficticios en derecho. No entiendo eso. Mire, tal vez lo mencioné de un señor en el Hospital San Vicente que llegaba cada 8 días después de una periqueada tremenda el fin de semana. Llegaba mal, llegaba con taquicardia, que llegaba ya que necesitaba que lo inhalaran, que le ayudaran a descongestionar las vías orales, que le ayudaran a hidratarse. Y eso era cada 8 días. Alguna vez colapsó y entonces hubo que internarlo y lo dejaron ahí dentro del hospital. Pero para sorpresa de los residentes, oiga bien, los residentes son los que están estudiando medicina, pero ya son médicos, están estudiando una especialización. Y a esos muchachos les sacan el jugo allá, pues ellos todo el día están allá metidos. Y para ellos era escandaloso
ver que este señor, estando recluido en el hospital, seguía consumiendo. Le llevaban y él consumía ya. Soplaba, pues, inhalaba perico allá en la cama. Ustedes pueden imaginar en un hospital. ¿Ah? Entonces a ellos les parecía escandaloso, les parecía que eso no debiera, que eso no tenía sentido, que eso no tenía contexto. Si estaban era tratando de ayudarlo y él haciendo lo mismo, pues puso una tutela y la ganó. Tutela T. Eso es lo que les voy a explicar. Tutela T. La ganó. Y la ganó en el sentido que es todo un contrasentido, porque él pidió protección. ¿Quién le puede dar protección? Su EPS. Entonces el señor quedó un vicioso con visos de paciente en la primera tutela. El señor murió, bueno, todo. Pero hubo otra tutela parecida y la fallaron en el mismo sentido. La EPS debe de colaborarle a este señor a un mejor estar. Y uno no entiende. No sé si la EPS va a salir con una canasta a comprar perico allí en el barrio Antioquia. Pero es muy difícil entender eso. Hubo una tercera. Jóvenes, vamos en la 10. Y todas en Medellín. Y lo que te quiero enseñar hoy es que las T, una cosa es una T aislada, pero 3 T que estén juzgando lo mismo y de la misma manera, se vuelve un aspecto jurisprudencial. Entonces el peligro con ese asunto, el peligro no ha sucedido. El peligro sería que estos viciosos se convirtieran en pacientes, para lo cual, si así colapsado está el sistema de salud, imagínense pues cómo sería lo otro. Entonces, una T sola, y usted va a ver T solas, usted puede entrar al índice de la Corte, no se reste de esas cosas, cacharrele ahí para que entre al índice de la Corte, eso es libre para todo ciudadano, para que usted pueda entrar a mirar cómo hace la Corte con estos temas. ¿Cómo hace la Corte con tutelas que se pierden en segunda instancia? Si las revisa, porque uno creería que no, y lo cierto es que sí. No tengo tiempo ahorita de meterme en todo eso, pero lo cierto es que sí. Las revisan y sí. ¿Sí? Entonces, solemnes, solemnísimas y ordinarias. Esta es solemnísima. Y entonces, ¿dónde advierte carácter 1 para decir que son solemnísimas? Por el tema que trata, por la forma en que lo trata y la manera como lo expande, vas a ver. Entonces, mira cómo empieza este pronunciamiento solemnísimo de la Corte. Dice: no es posible negar la relación entre la moral y el derecho. Eso es lapidario. No es posible. Y menos desconocer que las normas jurídicas en algunos casos tienen en cuenta la moral vigente para deducir consecuencias sobre la validez de un acto jurídico. Hay siempre una moral social, que es la que prevalece en cada pueblo y en su propia circunstancia. Entendida así, la moral no es individual. Lo individual es la valoración que cada uno hace de sus actos en relación a la moral social. Y tú ves que eso le ponen por título en esa sentencia, moral. Viene el segundo título, moral cristiana. ¿Qué te estoy leyendo? Los presupuestos de la sentencia. Toda sentencia tiene unos presupuestos. Nosotros, tristemente, hemos siempre pensado que un presupuesto es plata, pero un presupuesto es un pre que no existe y un supuesto que tampoco. ¿Ya? Presupuesto. Todos los presupuestos son hipotéticos. Por lo tanto, los 3 presupuestos que maneja esta sentencia serán probados al final. Toda sentencia trae presupuestos. Presupuestos son idearios hipotéticos. Presupuestos son situaciones que no son y que es probable que sean. Segundo presupuesto, moral cristiana. Recuerden que ya el país es laico. Cuando esto lo sacan, el país ya es laico.
La referencia hecha en el artículo 13 a la moral cristiana no implica, como pudiera pensarse, una exigencia de carácter dogmático que suponga un privilegio para esa moral frente a otras. Significa más bien la referencia a uno de los elementos constitutivos de la costumbre, la opinión juris. ¿Qué es la opinión juris? Lo que yo tanto les digo, el estado de opinión. Lo que ustedes a veces caen, estado de opinión por estado de derecho. Jóvenes, ¿quién sabe cuándo van a poner las notas? Fulano, es estado de opinión. Entonces el otro dice por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Estado de opinión. Pero mire cómo queda de bonito. Opinion juris. Opinion juris. Profe. Según la cual la costumbre, dame un minutico, la costumbre para que sea jurídica debe generar en la comunidad que la observa la convicción de obligatoriedad. Porque si se acepta que el legislador se dirige a una comunidad cristiana, tiene que tener presente que en ella no puede darse la convicción de obligatoriedad con respecto a un uso que contraríe los postulados de esa moral. Sería una contradicción lógica afirmar que alguien está convencido de que es obligatorio algo que juzga perverso o inmoral. Sería como afirmar que tengo por obligatorio algo que considero no solo obligatorio, sino reprochable, entendida la expresión moral cristiana como la moral social o moral general. Es evidente que en casos excepcionales tendría validez como fuente de derecho una costumbre que no sea acorde con la moral general del país para que sea conforme con la moral de un grupo étnico y cultural en particular. Ayer, si ustedes vieron noticias, nos sorprendió el señor, ya me va a olvidar el señor quién es, el señor registrador nacional, prohibiendo que se registraran niños con nombres que no están de acuerdo con el imaginario. O sea, que vas a llamar a tu hijo Satanás o a tu hijo Belzebul, ¿sí? Pero que ha habido, no crean que eso no es excepcional, eso ha habido. Pero eso no me llamó la atención porque eso ya lo habíamos conocido hace rato. Pero me llamó la atención una opinión de un constitucionalista de Bogotá. Ustedes saben que no hay muchos constitucionalistas y los constitucionalistas siempre sus argumentos son muy claros y contundentes. Oiga lo que dice el constitucionalista, que a él le parecía que no, y que cualquier padre de familia pudiera ganar la tutela si no le dejasen registrar su hijo con el nombre que él quisiese. Y da unas justificaciones en rigor del Estado de Derecho, que uno dice sí. Sin embargo, ¿quién va a poner a su hijo con un nombre ridículo? Yo tal vez les conté alguna vez que habían nombres ridículos para los hijos naturales, mal llamados naturales, que eran los hijos de la madre que el padre no aparecía. Y entonces, como no había registro civil, sino partida de bautismo, los sacerdotes les imponían nombres ridículos para que todo el mundo los conociera, ¿sí? Entonces quedaban con nombres extrañísimos. En tiempos de que todo el mundo era José y Guillermo, aparecía un nombre estrafalario, rarísimo, y para que se rieran de ellos. No tendría otro sentido. Un burlesco, ¿eh? Yo estoy con un muchacho que llama Alejandrino Fuesquial. Ahí, muchacho decía, ¿cómo llama usted, no Alejo? Pues hubo otro problema. Hubo otro problema fue con un niño que se llamaba como su papá, le pusieron el nombre del papá, y entonces al niño en la casa le decían negro, y el niño no aceptaba otro nombre sino negro. ¿Cómo llama usted, negro? Como que negro, hombre, usted tiene que... No, negro, yo soy negro. ¿Y qué lidias, pues, para que el niño introyectara un nombre? Yo creo que el constitucionalista, muy a pesar de su argumento tan desinhibido y descontextualizado, él sí tiene razón, porque prevalece el derecho a la autonomía. Y como lo otro está futuro, no sabemos cómo va a pasar. ¿Pero autonomía de quién? Si el niño ni siquiera interpreta, no razona
pero el niño, usted sabe que cada vez se están Se puede acortando, cambiar luego cuando Claro. tengamos razonamiento. y Sí, hasta, pero- Ahí está la autonomía. y hasta los apellidos se pueden cambiar. Ahí está la autonomía. La autonomía de cambiar. Y ahí está, más que la autonomía, está la decisión y el libre proceso de formar su personalidad. Una proyección personal a futuro. Profe, una pregunta en ese tema. Así como una persona se puede cambiar el nombre y el apellido, uno como padre también le puede quitar el apellido. Jamás, jamás. Sí, mencionaste, no, perdón, es una pregunta. Oiga, perdón, pero yo sí me puedo despojar de él. Usted no se lo puede quitar como padre, pero yo sí me puedo despojar de él. Así se llama, despojar. Vea, los apellidos, no siempre han existido apellidos. Los apellidos vienen como del Renacimiento para acá. Y los apellidos son como satulaciones sobre las herencias. ¿Sí? Entonces los apellidos eran por las herencias de los padres. Y entonces los apellidos vienen, o pueden ser patronímicos, o pueden ser gentilicios, o pueden ser de creación. Patronímicos que salen del nombre del padre. Ramírez de Ramiro, Rodríguez de Rodrigo, ¿sí? Y ese es, con Z, es hijo de. Ni siquiera es del latín, es del hebreo. Hijo de. Rodríguez, hijo de Rodrigo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, era el nombre con el apellido. También hay apellidos gentilicios, que son de las ciudades o de los sitios y que se van armando así. Pero hay otros apellidos que son de creación. Cuando la madre Laura comenzó a bautizar indígenas allá en Dabeiba, ¿qué nombre les iba a poner allá en el año 38? Entonces les ponía nombre de santos y apellidos creados. Por eso Dominicó, Tuberquia, Higuita, Úsuga son creaciones de ese tiempo. Son creaciones y otros tantos son creaciones de ese tiempo. Yo también tengo un arraigo en la Biblia. También, pero en aquel tiempo no había eso. Sino que, o sea, cuando hablamos ahorita lo de la toponimia, yo, por ejemplo, decir Juan el Bautista, un ejemplo. Sí. No, que es que era un pueblito, por ejemplo, que llamaba Bautista, entonces para poder designarlo y saber quién era. Pero también por el oficio, por el oficio que desempeñaba entonces. Y como los hijos hacían lo que los padres hacían, entonces era un oficio heredado también. Bueno, los apellidos, ¿quién dijo que era el apellido del padre el que va primero? España fue la primera que hizo eso. España separó, los niños podían elegir qué apellido llevar, si el de su mamá o el de su papá. Las leyes nuestras colombianas permiten que si usted quiere llevar el apellido de su mamá, primero lo puede llevar. No siempre, no siempre. Lo que pasa es que hay... Pero de ratificar sí, pero las condiciones están dadas hace rato. Profe, Sí, bien puedas. gracias. Bien puedas. Gracias, profe. Lo que pasa es que también, mire que es que hay una cosa cultural que es muy difícil de sobrepasar. Perdóname. Vamos a escuchar al compañero. Bien puedas. ¿Yo? Sí, bien puedas. Listo, profe, sí, es que hay una cosa cultural que es muy difícil de sobrepasar. Usted mira que hoy nace un niño y lo primero que le preguntan es ¿cuándo lo van a bautizar? Y el bautismo es un sacramento católico. Y otra cosa es el registro. El registro civil es cuando usted va a que el Estado le reconozca todo lo que le tiene que reconocer como persona a ese ser humano, ¿cierto? Pero aquí todavía la gente mezcla. Yo pensaría es que a uno lo deberían o se debería bautizar porque usted quiere ser católico. Es que un bebé no tiene la posibilidad de escoger si eso no es. Casi que es una imposición que la sociedad, precisamente por la cultura en la que hay, todavía le impone. El bautismo es eso, porque usted se hace católico cuando se bautiza,
no cuando se registra en la notaría como ser humano nuevo, en que el Estado le reconoce pues todo lo que le tiene que reconocer. Y todavía en nuestra cultura se mezclan esas dos cosas, aún se siguen mezclando, aun cuando eso hace mucho tiempo se separó. Antes usted si no tenía la partida de bautismo, pues sencillamente no era ni colombiano. Eso ya se sobrepasó hace muchos años, por Dios, pero todavía la gente continúa mezclando y en la cultural de la gente, ¿cómo se le ocurre a usted que lo va a bautizar cuando tenga 18 años o 19? No, lo tiene que bautizar desde chiquito porque se va para el limbo, ¿cierto, profe? Eso es una situación personal, señor Daza, y los creyentes lo pueden hacer cuando a ellos bien les plazca, porque estamos en un Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho uno, si quiere que sus hijos tengan la fe, es lo primero que debe de hacer, y no habrá ninguna imposición en ningún carácter que obligue a que lo haga tal o cual, o que yo le tenga que estar preguntando, ¿quiere que lo bautice? ¿Quiero que lo bautice ya? ¿O cómo quiere que lo haga? Esas son situaciones que imprimen carácter, y que imprimen carácter a partir de los padres. Si los padres tienen fe, quieren que sus hijos la tengan de primera instancia y no se la van a dejar escoger, así él después reniegue de ella, la pisotea y le escupa. Ya eso es otra situación. Pero no, sí, claro. Entonces, no, eso es claro. Está en las libertades estatales hacerlo o no hacerlo. Y hacerlo o no hacerlo está en las libertades individuales. El que lo haga está bien y el que no lo haga también está bien. Lo otro es que el registro civil sí es apodíctico, necesario y fundamental, y ese registro civil sí es necesario hacerse. Aquí hubo una discusión antes, si, como las partidas de bautismo tienen efectos civiles, que si valdrían de la misma forma y de igual manera. No, una cosa es el registro civil y otra cosa es la partida de bautismo. Entonces, en eso no hay discusión, cada cual puede obrar cada cual, y que si lo quieren hacer, que lo hagan. Bueno, vamos entonces a continuar con lo de la sentencia. En la tercera, ¿qué estoy leyendo? Estoy leyendo los presupuestos hipotéticos. Oigan el tercero cómo se manifiesta. La costumbre. Tratándose de la costumbre, es ostensible que su fuerza obligatoria viene directamente de la comunidad, es decir, del pueblo, sin que pueda hablarse de que éste delega su poder, así como los hechos sociales llevan al legislador a dictar la ley escrita. Esos mismos hechos en ocasiones constituyen la ley por sí mismos. No tendría sentido, a la luz de la democracia, reconocerle valor a la ley hecha por los representantes del pueblo y negársela a la hecha por el pueblo mismo, que es la costumbre. Entonces, aquí ratifica la Corte que la costumbre tiene fundamentos en derecho, todavía más, que el derecho bebe en la costumbre. Oiga, eso es tan tremendo. El derecho bebe en la costumbre. Y entonces, para efectos de la Constitución vigente, ¿qué es la moral? Y dice, la Constitución de 1991 no es contraria a la moral cristiana. No hay uno solo de sus preceptos que pugne con lo que hoy se entiende como moral cristiana en Colombia. Eso lo subrayan, por favor. ¿Sí? El hecho de haber desaparecido el preámbulo de la Constitución, la referencia a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana como la de la nación y como esencial elemento del orden social, no trae consigo un cambio en la moral social. Apenas ratifica la separación de la Iglesia y el Estado, no puede en consecuencia ser contraria a la Constitución una norma que se limita a reconocer la moral de las mayorías. Y así siguen esos presupuestos. Pero todavía no hemos llegado a las condiciones de la sentencia. Las condiciones de la sentencia apenas van a comenzar, o sea, ¿cuáles son los presupuestos hipotéticos? Son moral cristiana, costumbre, moral de la Constitución vigente, la relación entre la costumbre y la ley, la costumbre de
de Pretenleger, o sea, del derecho positivo. Oiga esta maravilla. ¿Qué es la costumbre en el derecho positivo? La costumbre en la Constitución, y ahí se acaban, ¿qué? Los presupuestos. Después de los presupuestos que vienen, las pretensiones. ¿Qué es una pretensión, Alirio? Algo que quisiera yo obtener en el futuro. Sí, las pretensiones sí están a futuro. ¿Pero qué es? ¿Qué es una pretensión? Lo que yo espero. También es de esperarse, pero ¿qué es? Fíjense. Lo que yo busco. Sí, buscamos, pero escuchen. Si ahorita les decía, pre es antes. Antes, ajá. Entonces, y tensiones son tensiones. Tensiones son controversias, contraargumentaciones, lucha continua. Eso, pretensión. Entonces sería algo que no tengo, pero que aspiro a tener. Pretende. Sí, se pretende. Las pretensiones está en el orden de adquirir, se adquiere. Pero es una tensión, hay tensiones, ¿sí? Miren las tensiones de la sentencia, óiganlas. Las tensiones de la sentencia. Están dadas en lo que llaman aquí antecedentes. Son 5 renglones. Que hay un ciudadano que se llama Alexander no sé qué, en uso de su derecho en los artículos 40, mire lo que él dice. A él es el que se le está respondiendo por la moral cristiana del pueblo colombiano. ¡Qué maravilla! Entonces, con esto están aprendiendo ustedes unas cosas. Que las sentencias tienen 3 partes fundamentales. ¿Cuáles son las 3 partes de la sentencia? Las pretensiones. Los presupuestos es como elaborando el contexto. Pero estas son las pretensiones, la obiter dicta y la ratio decidendi. Vuelvo otra vez. Qué pena me hizo, por favor. Otra vez. Las sentencias tienen 3 partes fundamentales, que son las pretensiones, la obiter dicta, obiter con B grande, obiter dicta, y la ratio con T, ratio decidendi. Ratio decidendi. Las pretensiones es lo que se invoca en la sentencia, por qué se invoca y por qué se evoca. Recuerden que invocar y evocar estarían en el mismo cúmulo, pero no son iguales. Entonces, las pretensiones, también las llaman los hechos. A las pretensiones también le dan el título de hechos. Luego viene la obiter dicta y después viene la ratio decidendi. Ratio es razón que decide. Está en latín. Bueno, razón que decide. Atención. ¿Y la obiter dicta es cuál? La obiter dicta es, a mi juicio, es tal vez la parte más importante de una sentencia, porque es donde está la discusión. En sentencias solemnísimas, no todos están de acuerdo, y al no estar de acuerdo con la decisión, les toca proponer. Aquí la obiter dicta comienza con un comentario del Procurador General de la Nación. Él fue uno de los primeros procuradores, el doctor Arrieta, en tiempos ya iba a decir que la dictadura, del gobierno de Gaviria. Él fue el primer procurador de la República. ¿Ya? Y ustedes van a leer que las obiter dictas tienen método. ¿Cuál es el método de la obiter dicta? La discusión, la controversia, la dialéctica. Entonces, estamos así. 3 partes tiene una sentencia que son fundamentales. Las pretensiones, la obiter dicta y la ratio decidendi. Las pretensiones son un rengloncito. Entonces, usted cuando le toque la actividad en el ABA,
de esta sentencia pone el parrafito que son las pretensiones. Mire que las pretensiones pueden ir aunadas, perdón, las pretensiones pueden ir aunadas juntas, no hay problema. Pero después viene la obiter dicta. La obiter dicta es algo así como la antítesis. Si las pretensiones son la tesis, la obiter dicta es la antítesis. Por lo tanto, la ratio decidendi es la síntesis. Aristóteles en la antigüedad ya había pensado algo parecido. Y él decía que para la lógica formal, para el entendimiento y la semántica de la lógica formal, eran necesarios 3 aspectos. El primero, el concepto. El segundo, el juicio. Y el tercero, el raciocinio. Por lo tanto, en esta manera de escribir en derecho, entiendan que esto es siempre, esto no es para esta sentencia, es siempre. La escritura en derecho es una tesis, que son las pretensiones, una obiter dicta, que son los argumentos en tensión, y una ratio decidendi, que son las conclusiones. Entonces, ahí tenemos tesis, antítesis y síntesis. Ahí tenemos concepto, juicio y raciocinio. ¿Ya? Pues jóvenes, eso es lo que yo les pido que lean. Y si usted en una sentencia lee lo que le estoy diciendo, usted tiene el abstract de la sentencia, usted tiene el acumulado de la sentencia. Mejor dicho, en otras palabras, usted tiene el tráiler de la sentencia. Con eso. No quiero con eso invitarlos a que no lean la sentencia completa, sino a que elijan la parte central. Uno ya con la parte central ya hace mucho. Esta sentencia fue histórica y es histórica porque ubica a Colombia en una situación especial. Mire lo que decía. No, es que la Constitución ya no necesitó de la Iglesia para decir que la soberanía nacional estaba acorde con eso. Pero lo cierto es que aquí sigue prevaleciendo la moral cristiana a pesar de todo. Lo dice la sentencia. A pesar de todo. Pues, queridos estudiantes, esta sentencia corrobora lo dicho por Carlos Gaviria. Y lo de Carlos Gaviria es mucho más antiguo que eso. Pero también corrobora lo que Carlos Gaviria va a hacer con la despenalización de la eutanasia, con la despenalización del suicidio asistido consentido, con la despenalización de la dosis personal, con las uniones de hecho. Nunca las hemos mencionado y se las estoy mencionando. Él fue el primero que comenzó a hablar de uniones de hecho. ¿Cómo así que de uniones de hecho? Dice él, sería una gravísima injusticia que una pareja que compartió tiempos de su vida no puedan compartir solidariamente su patrimonio. Así comienza eso que termina apenas el 20 de junio del 2013 con que las parejas del mismo sexo se pueden casar. Pero mire cómo comenzó en 1998. Él se pregunta, ¿cómo va a ser que personas del mismo sexo, atraídas entre sí, viviendo y compartiendo la vida, no puedan heredar su patrimonio? Y el hecho fue aquí en Medellín. 2 señores que habían vivido toda su vida juntos. Murió el señor y el otro quedó mirando para el páramo porque su familia, sus hermanos, vinieron a reclamar lo suyo. Ahí nació eso y nació también con una tutela. Miren, con una tutela que se volvió sentencia y que se volvió sentencia solemne por ese asunto. Claro, ahí aparecen las uniones maritales de hecho, porque las uniones maritales de hecho serán aquellas sobre las, no son matrimonios, ni mucho menos, son relaciones solidarias. Y hacer solidarias es que comparten, si están compartiendo la vida. Pero se conforman después de 2 años. Ah, sí, claro. Porque también tiene que cumplir. No, yo conocí, claro. Tampoco son de visitas de cada 15 días. Yo conocí
Yo conocí un caso de unos compañeros, oiga, murió la mamá y el viejo quedó solo. Y el viejo tenía a su amiga y los hijos mismos los llevaban todos los días donde su amiga. Desde por la mañana con la maletica, con todo. Y por la tarde iban por él. Murió el señor, incluso el señor murió en la casa de ella. Y ella fue a reclamar, nada, es que ustedes no tienen, como que nada, este señor vivía aquí. No, porque no compartieron. Oiga lo tremendo que es para el derecho. Techo, mesa, vea, él sabe más que el profesor. Pero sin embargo, ellos le dieron a la señora, pero no porque en gratitud, ¿cierto? En gratitud porque se manejó muy bien con su papá, pero no porque tuvieran que darle. Pero lo que yo quiero que entiendan, por favor, es que la tutela, ¿qué era lo que hacía? Estaba pidiendo un principio de solidaridad que no lo da el Estado de Derecho aquí en Colombia, pero que sí lo da el Estado Social de Derecho. El principio de solidaridad. Mira, compartió la vida con él. Por favor, que sea solidario. Entonces comenzaron las CPS. Las CPS fueron las primeras que fueron soltando. Mire, es que usted que es con él, soy pareja, pero es que usted es pareja. Listo, ya. Fueron soltando. Primero se soltó por ahí, después por los patrimonios sólidos. Ya después de los patrimonios sólidos, solidaridad equidistante. Y así fue en menos de 10 años, como les digo. En el año 2003, recuerdo, hubo un plebiscito que nos fue muy mal, porque nadie votó ese plebiscito, ¿se acuerdan? En octubre del 2003. Se le preguntó al pueblo sobre un cambio constitucional y el pueblo no votó. No votó porque le estaban tocando el bolsillo por ahí en un lado y no fueron de verdad bien prudentes para no hacer esas preguntas. Cuando a uno le tocan el bolsillo es una cosa delicada. Ahorita usted manifiesta eso de lo del señor que dice que la unión marital a través de una tutela, ¿cierto? Del 93 usted. Esa tutela, no, la del 98. Del 98. No, lo que yo le quería preguntar es si como está la ley 54 del 90 y esa habla de las uniones maritales de hecho, entonces... Sí, del 98, pero es que las uniones maritales de hecho ahí apenas estaban insinuadas. Ah, en la ley 54. Sí, apenas insinuadas, y estaban insinuadas para parejas heterosexuales. Jamás pensar que eso se podía hacer con parejas del mismo sexo. Eso, en ese año era imposible pensar eso. Pero lo cierto, a ver, para terminarles ese cuento ahí, lo cierto es que eso fue avanzando y avanzando hasta que el 20 de junio del año 2013, con fecha y todo, la Corte dice, entonces, en Colombia pueden formar vínculo civil las parejas del mismo sexo. No es que los jueces de la República no quieran hacerlo, atención, sino que nosotros tenemos abjuración de conciencia. Y por tener abjuración de conciencia, eso no es solamente para los médicos, para algunos abogados en ejercicio, vamos para un juez, para un notario. Un juez o un notario pueden abjurar en conciencia lo que ustedes escucharon hace poco, que no quiso el juez aceptar un matrimonio de esos y se decía, pues el juez está obrando mal. No, el juez está en un principio de abjuración de conciencia. Abjuración de conciencia. Que se vayan para otro lado, ¿cierto? Pero no es unilateral, no es una situación unilateral, sino está en su rango autónomo. Profesor, profe. ¿Aló? Sí, profe. Me permite que tengo acumuladas 4 preguntas de su extensa y enriquecedora exposición, a ver si me permite formularlas, si está amable. Bien pueda, bien pueda. Bien. Bueno, la primera inquietud tiene que ver con uno de los primeros temas que usted mencionó y tiene que ver con los documentos que leímos, ¿cierto? Para el examen. Ahí encontré una frase que me llama mucho la atención y es que uno de los autores citados dice que
la moral es individual y el derecho es colectivo, ¿sí? Cuando uno comienza a comparar esa frase con la película, ¿cómo así que la moral es individual? Si hay una moral también que es colectiva, cuando todos los órganos o las personas más bien de la religión católica de esa época pensaba que el bien era de una manera, así realmente no es, ¿cierto? ¿Por qué dice el autor que la moral es individual si uno mira la película y realmente la moral no es individual, la moral es colectiva, así también como el derecho? Eso lo puedo responder de esta manera. Eso hay que contextualizarlo porque no puede ponerse de forma general. La moral puede ser individual, pero también puede ser colectiva. Es decir, la moral hace parte del imaginario y del imaginario social, pero yo como parte del imaginario social tengo individualizada mi moral. Y las morales por lo regular son inflexibles. Entonces, eso hay que proponerlo de individualidad a colectivo, pero lo que es cierto es que la reflexión que se hace a la moral es lo que nosotros denominamos como ética, ¿cierto? Sí, correcto. Perfecto. Bueno, la segunda pregunta de 4 es la siguiente. Usted mencionó una clasificación de sentencias, solemne, solemnísima y ordinarias. Y uno mira de pronto en la vida profesional de que encuentra sentencia de tutela, sentencia de unificación, sentencia ordinaria, dependiendo del órgano judicial que emite tal decisión. Esa otra clasificación también es válida, o sea, uno puede encontrar diferentes clases de sentencias o clasificación de sentencias, no solamente la solemne, solemnísima y ordinaria, ¿sí? Sí, sí, Javier, sí. Esto también, sobre todo que hay unas de hecho y hay otras de pretexto. Y entonces, pero las dos caben en el ordinario, sí. ¿Y la sentencia del Consejo de Estado también puede ser solemne, solemnísima, ordinaria o solamente sentencia de la Corte Constitucional? Lo que pasa es que, en eso hay claridad. El Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura en Colombia son cortes individualizadas, pero esas cortes, sus sentencias no tienen cobertura nacional, pero la Corte Suprema sí. Por eso es que usted va a encontrar pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, por lo regular solemnísimos. Los de la Corte Suprema solemnísimos. Y lo que ha pretendido la Corte Constitucional es no tocar el aparato de la Corte Suprema para no entrar en colisión. Correcto, pero entonces una sentencia del Consejo de Estado que también es de carácter general, ¿sí? En el caso que nos ha dado un pleito, pues también puede ser solemnísima. Es decir, ahí sí no tendría yo una respuesta, qué pena, del Consejo de Estado solemnísimas, porque el Consejo de Estado tiene una función pública muy determinada, como el Consejo Superior de la Judicatura. Nada menos ahorita ese plebiscito que yo hacía mención del año 2003 pretendía acabar con el Consejo de Estado y pretendía acabar con el Consejo Superior de la Judicatura. Mire que todos los abogados del país tienen que ver con el Consejo Superior de la Judicatura. Los disciplinarios tienen que ver con el Consejo Superior de la Judicatura. Pero lo que justificaban en aquel tiempo para acabarlas es que su oficio es como muy mínimo y su costo muy alto. O sea, que su costo-beneficio no tendría como asidero en el país. Por eso era que las querían acabar. Correcto. Profe, la tercera de cuatro preguntas. La tercera es, usted mencionó que una sentencia tiene diferentes partes, ¿cierto? Usted mencionó incluso el término latín de cada parte. Pero yo veo unas sentencias que dice que primera parte demanda, segunda parte oposición, tercera parte sentencia en primera instancia. Luego viene la apelación, contestación de la demanda, de la apelación, luego los considerandos y por último el fallo. Esa clasificación también tiene su propio nombre, tal y cual como usted mencionó en sus propias partes de una sentencia. Claro, porque yo no mencioné sino de la solemnísima, ¿cierto? Ah, ok. Pero sí, usted tiene toda la razón, mire. Las pretensiones en una sentencia tienen que darse, todas, siempre. Lo que motivó la sentencia, lo que llamó la atención para que se hiciera la sentencia, con absoluta seguridad. Las otras aparecen como conceptos. Supongamos aquí
en esta que ustedes tienen aquí, no aparece por ningún lado obiterdicta. Miren, por favor, los que tienen la sentencia ahí. Pero comienza en la parte B, comienza a darse las intervenciones, el concepto del Procurador General de la República, las consideraciones de la Corte Constitucional, mire, moral derecho, a ver si la firman. Ahí comienzan, esa es la obiterdicta. La obiterdicta, cuando se preguntan si la moral es universal, inmutable o relativa, eso es obiterdicta. Quinta, si la moral cristiana en el artículo 13 de la ley 153 de 1887, que es la que declaran inexequible. La sexta, mire esta obiterdicta como es de grande, la Constitución del 91 y la moral cristiana. La séptima, el artículo 230 de la Constitución. La costumbre en el Código Civil colombiano. Todo eso hace parte del Pater Legem o la segunda ley. Correcto. Y todo eso al final se recoge para decir, mire lo que dice. Van haciendo pequeñas síntesis, vea, aquí dice, en síntesis, nada autoriza una interpretación diferente del artículo 230. Y sigue. Y terminada la obiterdicta, se van para la ratio decidendi. ¿Qué es la ratio decidendi aquí? La conclusión. ¿Ves? Sí, okay. La conclusión es un renglón y la decisión es otro. Y la resolutoria otro. 3 renglones que cierran en carácter semejante sentencia. Sí. Pero mire la obiterdicta como es de larga. Y aquí no dice por ninguna parte obiterdicta, sino que dice argumentos del procurador y de ahí en adelante es esa la obiterdicta. Y la última pregunta, qué pena, no sé si lo interrumpí. La obiterdicta siempre será una discusión. ¿Listo? Ok, bueno, perfecto. Y la última pregunta es, usted estaba mencionando sobre el fallo del doctor Gaviria, referente a la unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo, que eso ya se volvió jurisprudencia. Sí. ¿Cierto? Fue lo que entendí. Ahora, sí. Como es una sentencia que cambia el paradigma, cambia la línea jurisprudencial que se pensaba antes de ese fallo, ¿no es más bien un precedente que una jurisprudencia? Vea, lo que pasa es que en las jurisprudencias hay precedentes, antecedentes y justificables. Los antecedentes son los que dieron pie a. Los precedentes se entienden en el presente y los otros se entienden en el presente a futuro. Por eso siempre hay una línea de disposición a futuro, siendo que el futuro todavía no es, ¿cierto? Correcto, o sea que en este caso es un precedente. Sí. Antecedente es un precedente, porque sí. Está cambiando la línea jurisprudencial. Okay, realmente, sí, porque se requiere 2 fallos más para que sea jurisprudencia. Claro, ¿sí? Muy bien. Sí. Ok, profe, mil gracias. Bueno, con gusto. Profe. Espera que aquí me hicieron una pregunta con voz de alguien que almorzó y lo voy a atender. Sobre la apuración de conciencia, que hablas un momentico. ¿Eso está en la Constitución? Mira, así como te lo estoy hablando, no. Está desarrollado en la sentencia 355, solemnísima, del 6 de mayo del 2006. Porque eso centra como decía aquí el compañero, un precedente. ¿Y cómo desde el derecho uno comprueba que sí es apuración de conciencia y no porque le dio la gana? Lo que pasa es que la apuración de conciencia, por eso es apuración de conciencia, porque me da la gana, ¿cierto? O sea, supongamos, yo, mire, voy a invocar la apuración de conciencia. A uno, ¿cómo fue que nos llamó el alcalde estos días? Pelagatos. A un Pelagatos como uno, pues no. Pero diga usted a un médico en ejercicio que diga, vea, yo no voy a hacer ese procedimiento. Un médico en ejercicio. Yo ese procedimiento no lo hago. Y me tienen que salvaguardar mis derechos. Nadie lo obliga.
Te estoy hablando de procedimientos como la eutanasia, la maternidad subrogada, el aborto, ¿sí? El aborto en consecuencia y sin consecuencia, ¿sí? Pero la apuración de conciencia surte de la voluntad humana, como el criterio de buena fe surte de la voluntad humana, y no hay poder humano que haga una comprobación. Imagínense una señora violada, que encima que le vayan a hacer un examen legista. No, a la señora violada se le cree y punto. Se le cree y punto. Puede ser que no la violaron, puede ser que tenga un trauma psicótico, pero se le cree y punto. Esos dos principios son morales: apuración de conciencia y el criterio de buena fe. Aunque el criterio de buena fe está desarrollado también en otras partes. Pero esa sentencia es riquísima en 355 de mayo del 2006. El proponente es el doctor Rentería. Bueno, jóvenes, son las 2:37 de la tarde. Bien pueda, bien pueda. Profe, usted manifestó de que los jueces hacen derecho, ¿cierto? Por todo eso de hacen derecho, ¿cierto? Se dice literalmente crean derecho, y vamos a leer una sentencia de eso, sí. También manifestó que el plebiscito modifica pues la Constitución como tal, ¿cierto? Pero el plebiscito que yo nombré no tuvo. Sí, no tuvo éxito, pero a eso alude, ¿cierto? Esa es la finalidad, modificar, ¿cierto? Sí. Y también el Congreso hace leyes. Entonces quería como que, por favor, me dispersaras como esas ideas de cuáles van sobre cuáles. Si me hago entender la pregunta. ¿Cuáles tienen como más peso para un ciudadano cualquiera poderse fundamentar en ellas para reclamar algún derecho que le haya sido vulnerado? Pero esto, oiga, escuchen pues que los compañeros están haciendo las preguntas. Vea, yo en esa sí tengo pues como unos reparos en lo siguiente, porque es que es muy difícil que frente a una decisión de esas pueda operar otra distinta. No, son indistintas y en contextos distintos, ¿cierto? Entonces uno no puede decir que la una tenga conexidad con la otra, no. Supongamos, ahora con lo de las marchas y todas esas cosas, al gobierno nacional le pedían, por favor, declare el estado de excepción. Está en la Constitución el estado de excepción. ¿Qué quiere decir el estado de excepción? El estado de excepción es que el gobierno se autodetermina y que lo puede hacer en cualquier momento. En esas causas lo podría hacer tranquilamente. El gobierno se autodetermina y se monta sobre las cortes, incluso sobre la Corte Constitucional. O sea, todo poder de decisión queda en manos de él. Con todo respeto, pues esto ustedes saben que lo digo con todo respeto, la señora alcaldesa de Bogotá dijo la semana pasada una cosa que a mí me estremeció. Yo después dije, después de esto yo no creo que voy a ver otra cosa igual. Dijo, el ejército va a vigilar la ciudad de Bogotá. Hasta ahí. Genial. Eso es una medida tremenda. Pero solamente observará. ¿Por qué dice eso? Que solamente observará. Eso no era necesario decirlo. Claro que el ejército no puede intervenir. El ejército, para intervenir se necesita el estado de excepción, claro. El ejército no. Pero ¿por qué tiene que hacer esa aclaración? ¿Sí? ¿Sí me entiendes lo delicado que son los medios? Lo delicado que es el aparecimiento de estas cosas. Claro. Entonces, el estado de excepción es la caída de todas las cortes y estar el Ejecutivo por encima. La última vez, si no me equivoco, la última vez que hubo un estado de excepción fue en el gobierno Pastrana, cuando la silla vacía aquella, ¿se acuerdan? Los más mayores recuerdan, la silla vacía del año 2000, 2001, 2000. Sí, que lo dejaron, estaban esperándolo allá y no llegó, y entonces él ya por la tarde declaró el estado de excepción. Era lo más decente que podía hacer, por favor, era lo más decente que podía hacer. Y entonces al declarar el estado de excepción, el Ejecutivo queda por encima,
Y todos los cuerpos, el cuerpo policial, el cuerpo judicial, el cuerpo militar, queda al mando de él. De hecho, él es el que manda. Nosotros de pronto no hemos descubierto lo que es la figura del presidente en una nación de estas. Él es el que manda. El primer policía de la nación. Él es el garante de los medios de comunicación, él es el garante de las fuerzas sociales, él es el garante de las fuerzas policiales, él es todo. Y además representa la soberanía nacional. Pero cuando sucede una cosa de estas, queda por encima y todas las cortes bajan. Lo que deben de hacer las cortes es rodearlo para fortalecerlo. Pero un estado de excepción es una cosa gravísima. Es gravísima, es gravísima. Es colocar al Estado en la más alta tensión. Entonces, mire lo que nos hicieron los medios de comunicación. Los medios de comunicación nos presentaban a toda hora una cosa de allí, otra cosa de allá, y uno sentado en la casa lo que veía era que esto se estaba desmoronando, ¿cierto? El criterio que uno veía, esto se desmoronó. Pero le decían, ¿por qué no lo invoca? Es que invocarlo es en una causa muy grave. Hay una situación grave que la soberanía nacional queda en intermeso, se dice, queda interrogada, y ahí sí lo tiene que hacer. Y es una cosa muy grave hacerlo, es muy grave. No sé si te respondí. Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Allá en la plataforma hay alguien más con más preguntas? Bueno. Aquí me están poniendo corazoncitos. Vea, al respecto, ya aprovechando el muchachito que apareció ahí por favor, vuelvo y les insisto, este WhatsApp es de cosas académicas, ¿cierto? Aparecen unos muchachitos ahí salidos como de hijos de guerrilleros, yo no sé, o sea, una cosa ahí rara. Entonces, no, que sea solamente para eventos académicos. Y las preguntas que tengan, háganmelas a mí. Comienzan a preguntarse entre ustedes, ¿será que una cosa y la otra? No, háganmelas a mí que yo les respondo, Bueno, jóvenes, ustedes que están aquí, ¿tienen alguna pregunta? Son las 2:43 y vamos para el tercer y último tema de la tarde. Todavía no se ha agotado. No, con confianza estamos. Bueno, vamos para el tercer y último, y es, en el escenario colombiano, vamos a hacernos la hipótesis, en el escenario colombiano, el derecho, ¿de qué manera ha intervenido la política y la economía? Recuerden que nos estamos preguntando por la pregunta por el derecho. ¿Se acuerdan que yo ahora les dije que era el año 94 fue un año supremamente delicado en la vida nacional? ¿Se acuerdan? Que el año 94 no solamente aparecieron esas leyes, sino que apareció el bono pensional, pero también apareció una crisis económica en Colombia sin precedentes. Yo podría decir que es la crisis del Estado colombiano. Aquí también mencionamos alguna vez que Alfonso López Pumarejo en 1932 le dio al Estado colombiano la potestad de ir organizando la modernización del Estado, la modernización de las estructuras del Estado. Pues en 1994 Colombia sufre un colapso económico que lo vamos a explicar ya, pero lo vamos a explicar desde el nacimiento. En 1979, el mundo estaba viviendo lo que llamábamos la Guerra Fría, que era una guerra ideológica entre el este y los países de la Unión Soviética. Estoy hablando de países que están en la Unión de Repúblicas Soviéticas y que forman un bloque contra los países del este, que eran los países pues acorazados, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, ¿sí? Después de la posguerra. Ya no era una guerra armamentista, sino una guerra ideológica y de poder adquisitivo y de déjate, yo le respondo a este señor, si no, no me va a dejar. Estoy en clase. En breve le llamo.
Es que uno sin novio es una cosa muy horrible, querida. Ave María. Bueno, entonces, esa guerra ideológica se le dio el nombre de Guerra Fría. Por eso ustedes ven que el nivel armamentista de los Estados Unidos y por aquel tiempo también Afganistán, esto que hoy Afganistán, en ese tiempo era una cosa, Estados Unidos cogió a Afganistán y lo armó con las mismas armas que lo venció. Es un problema, no un problema como lo cogen los reporteros de RCN, hablar de cualquier manera del asunto. Es un problema de vieja data y viene de esos tiempos. Pero no me voy a dedicar ahí. Vengo es con la guerra ideológica. Era una guerra de dinero, era una guerra de calidad de vida, era una guerra de demostrar que el socialismo podía más que la democracia. Y los demócratas querían demostrarle a los socialistas que el único modelo viable y fiable era la democracia. Entonces era una guerra ideológica. En ese tiempo aparece un personaje de una gran categoría económica que fue Henry von Hayek. Henry von Hayek era profesor de economía en la Universidad de Chicago. Y él tenía como un semillero, así como nosotros tenemos un grupo de estudiantes, él tenía un grupo de estudiantes con él y ellos se llamaron a sí mismos los Chicago Boys, los mismos que con él ganaron el premio Nobel de Economía, porque ellos propusieron un nuevo modelo económico y político. Cuando ellos ganaron el premio Nobel de Economía, les pusieron ya como atención. Y el gobierno Reagan los llamó, bueno, a ver qué es la cosa pues de ustedes. Y el gobierno Reagan adoptó esas medidas y en menos de un año los Estados Unidos estaban botando dólares por toda parte. Entonces, cuando Inglaterra vio eso y Margaret Thatcher, que era la primer ministro, también lo adoptó y le fue mejor a Inglaterra que a los Estados Unidos. Entonces, esto era viable. Y esos países de la Comunidad Económica Europea se fortalecieron mucho con esto y sobre todo los países que habían sufrido tanto en la guerra. Bueno, hay un fenómeno para América Latina y el fenómeno en América Latina estuvo en Chile. Chile desde el 11 de septiembre de 1973 venía padeciendo una dictadura. El gobierno constitucional de Chile, el 11 de septiembre de 1973 fue derribado. El presidente fue sacado muerto del palacio. Y unos decían que lo mataron, otros decían que se suicidó, pero el caso fue que Chile quedó en intermeso. Era un gobierno socialista. Y se decía que con intervención de los Estados Unidos, lo cual nunca se probó. En ese desorden y en esa anarquía que quedó Chile, el que comenzó a gobernar fue el presidente de las Fuerzas Armadas, el gran general Augusto Pinochet. Y él gobernó con brazo de hierro. Todo el que estuviera en contra de su mandato lo desaparecía. Esto es decir, las caravanas de la muerte fueron unas cosas reales en Chile. Pero ¿qué pasó luego? Después de esas caravanas de la muerte, Chile comenzó a padecer una crisis económica sin precedentes en todas las Américas. Lo que hoy está padeciendo Venezuela es cualquier caricatura a lo que vivió Chile. Chile tuvo una deuda externa que no había por dónde cogerla. Tuvo una inflación que no había por dónde cogerla. Un Producto Interno Bruto que se escapó, o sea, evasivo absolutamente. Entonces, Pinochet escuchaba eso de Henry von Hayek, lo que le había sucedido a Estados Unidos, lo que le había sucedido a Inglaterra, y él mismo en persona lo invitó, venga, y lo desafió más bien. Si eso suyo sí es verdad, venga aquí y pruébelo, que aquí es donde estamos en la miseria. Y Henry von Hayek, ya estando mayor, tan mayor, le aceptó y fue a Chile, él mismo en persona. Y en menos de un año, Chile pagó su deuda externa, es que es una cosa de ficción, subió el Producto Interno Bruto y Chile comenzó unos comercios que nunca ningún país de las Américas había emprendido, que eran tratados internacionales de comercio. Ejemplo, el de fruta fina. Ellos tienen fruta fina con California, California produce, ellos venden, vende Chile, California produce. ¿Quiénes son los que compran su fruta fina? Todo el mundo entero le compra la fruta fina a Chile. Esos duraznos que vemos, esas manzanas, esas uvas y otras tantas cosas que no nos llegan aquí, y el vino además, y el gas, y el platino, y el salmón. Estamos hablando pues de unos productos que tienen mercado internacional fino
y que valen plata y que ellos no lo consumen. Oiga, es como el café nuestro. Lo vendemos y no lo consumimos, nos consumimos lo feo. Y vaya a tomar café de verdad y nos hace daño del todo. Oiga pues, ese era el manejo. Entonces le fue muy bien a Chile. Pregúntenme pues cómo le fue a Colombia. A Colombia le fue mal. ¿Por qué? Porque el modelo neoliberal tiene 4 estrategias económicas y una política. Las 4 estrategias económicas es la globalización de la economía, la atracción de capital extranjero, la desregularización de la economía y la privatización de la economía. 4 estrategias y una sola estrategia política. La estrategia política era la minimización del Estado. Nosotros acabamos de firmar una constitución que pide todo lo contrario, la maximización del Estado. ¿Sí? Entienden estados mínimos y estados máximos. ¿Por qué le fue bien a Estados Unidos? Por sus estados federados. ¿Por qué le fue bien a Inglaterra? Por sus estados federados. ¿Por qué le fue bien a Chile? Sin tener estados federados, tenía un dictador que era lo que él quisiera. Por eso le fue bien. A nosotros nos fue muy mal, pero no nos pudo haber ido peor. Por eso ese año 94 que les decía ahorita fue de un grave daño económico. Medellín tenía las más grandes empresas habidas en el país y en Latinoamérica, de chocolates, de cigarros, de industria textil, de cigarrillos, de tabaco. Y aquí estaban apostadas esas empresas grandes, inmensísimas. Y los más mayores podrán decir que fue la Compañía Nacional de Chocolates en Medellín antes del año 94. Y que fue para Medellín Simesa, y que fue para Medellín Extra, y que fue para Medellín Universal, y que fue para Medellín Coltejer, Tejidos Leticia, Patelares, Vicuña, Fabricato. Llegó el modelo neoliberal e impactó esto, que esas empresas cayeron como naipes. Por eso el año 94 es un año de miserabilización de la economía, pero de la nuestra. Se cayó todo, pero caído. El desempleo fluctuante, empresas que no había con qué liquidar su personal. Bueno, fue una crisis tremenda que les decía al comienzo que es el tiempo del bono pensional. Y aquí cabe la pena, todo este rauleo que les di es para pensar, ¿y el derecho qué? En medio de todo eso, ¿qué hizo el derecho en medio de toda esa diríamos, extrema caída de las grandes empresas? Porque cuando yo te digo caída de las grandes empresas no es solamente eso, sino que los empleos cayeron y los que siguieron trabajando estaban trabajando con menos. Y el bono pensional lo que hizo fue una racionalización de los sueldos y una minimización de los estados financieros. Colombia todavía no se había acabado de pasar lo de Pablo Escobar el año anterior. Colombia estaba en un intermedio que no sabía para dónde coger. Ese momento, es un momento muy álgido y es un momento donde el derecho se pone por encima. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a volver a reordenar este asunto? ¿Ya? Miren el estado de crisis que les estoy hablando. No es el estado de crisis de la Constitución, es el estado de crisis de hacer efectiva la Constitución. Es el estado de crisis del impacto del modelo neoliberal en la economía colombiana, que no era frágil. Miren, ahí en el Parque Berrío, para este lado de la iglesia, estaba nada más que la bolsa de valores. ¿Eso dónde quedó? En ninguna parte. Colombia tenía bolsa de valores. Medellín tenía bolsa de valores. En Medellín se manejaban capitales, pero capitales, ¿sí? Bolsa de valores, impacto en la bolsa. Ahí enseguida de esa iglesia estaba la bolsa de valores. ¿Quiénes entraban ahí? Los que impactaban en la bolsa. Eran tiempos que no habían computadores ni nada, sino que se impactaba de la punta de lápiz. Así era el asunto. Y teléfono. Y no habían teléfonos celulares. Pero sí habían teléfonos que EPM ya le había dado teléfonos personales a la gente y la gente andaba con su teléfono personal con cierta cobertura en ondas. Pues ese año 94, fue un año de una crisis tremenda, de una crisis social, de una crisis económica, y esa crisis, ¿qué hizo el derecho? Entonces la pregunta es, ¿qué hace el derecho en medio de la crisis?
Aquí nos pudiéramos quedar hablando de anécdotas de ese tiempo, como la anécdota del éxito. El éxito se impacta de qué manera que ya toca vender. Y aquello que nos contaron de don señor Toro, que vino de Titiribí con 10 pesos y formó el éxito, ya ahí no sirve para nada. Hay que salir de esa empresa porque si no se sale de eso, colapsa. Entonces se necesita que la atracción de capital extranjero. Entonces comienza el dólar, los marcos suizos, la libra esterlina a impactar en nuestro pobre mercado. También hubo un impacto en Asia con el modelo neoliberal. Habría que mencionarlo. Los famosos 4 dragones asiáticos: Singapur, Corea, Taiwán y Hong Kong. Todavía Hong Kong había sido recién entregado. Recuerden que Hong Kong es un bastión occidental. Hong Kong es un bastión occidental. Hong Kong es inglés, pero es chino, ¿sí? Entonces Hong Kong lo entregaron en 1989. En 1989 también entregaron el Canal de Panamá. Pero los entregan ¿por qué? Los entregan porque eso estaba pactado así. Eran 100 años. Después de los 100 años se entrega Hong Kong, pero Hong Kong no pudo vivir solo. Hong Kong mira a su mamá china, pero no la reconoce. Y al no reconocerla, ellos no pueden vivir de esa economía. Por eso Hong Kong colapsa. Singapur tiene su propia economía en el modelo neoliberal, pero cuando cae el modelo neoliberal, colapsa. Lo mismo le pasa a Taiwán y lo mismo le pasa a la otra Corea. Entonces, ¿qué es lo que hacen las grandes empresas? Y eso fue lo que más nos dañó a nosotros. Trajeron grandes capitales y los metieron en los bancos nuestros, pero altísimos capitales. Y después se los llevaban. Era como inflar una bomba. Esto es un país con plata, imagínense. Y después se llevaban la plata y ya los negocios estaban pactados. Más miseria. Por eso esos tantos elefantes blancos que dejaron en la administración y dejaron en toda parte, claro, llegaban los capitales, impactaban y después se los llevaban. Y eso era como inflar una bomba después desinflarla. Eso le dieron el nombre y ustedes lo pueden encontrar ahí, capitales golondrina. Capitales golondrina llegaron mucho y después se los llevaron. Y imagínense pues la clase de miserabilización que comenzamos a vivir nosotros. Y los que tenían empleo por ese entonces ganaban poco. Aquí la gente no ganaba mucho, o sea, no había una descapitalización grande y de emergencia económica porque aquel ganaba 10, 15, 20 salarios mínimos más que este que está ganando un mínimo. No. Había unos salarios lineales y no había desproporción en esa clase de situaciones. Por eso el bono pensional es la primera posición del derecho para formar actitudes de justicia en medio del desorden y proponer orden en medio de todo ese desbarajuste. Por eso la pregunta que nos hacemos en este momento es ¿qué tiene que ver el derecho en medio de este colapso? ¿Qué es lo que hace el derecho? El derecho no se queda como un testigo mudo ante esa situación, sino que el derecho se afora. Por eso, queridos estudiantes, todo esto es para darles contexto de lo que viene, que es los jueces en Colombia crean derecho. Si ustedes le han seguido a este curso la secuencia, mire cómo comenzamos. Comenzamos preguntándonos por el derecho en las relaciones con la moral. Nos quedamos mucho rato ahí. Ahorita nos preguntamos qué hace el derecho en medio del derecho. Cómo los jueces en Colombia crean derecho. Y eso será en la próxima sesión. ¿Tienen preguntas los de la plataforma? Bueno, queridos estudiantes, si sigo cuerdo, de aquí al fin de semana les pongo las actividades en el ABA, las tareas. Profe, buenas tardes. Hola. Soy Juan Manuel Tafur, profe. Quería darle las gracias pues, por el tema de hoy, pues muy bueno, muy amplio y pues nos lleva pues a seguirnos fortaleciendo.
en cuanto al tema de conocimiento. Y, profe, ¿qué ha pensado sobre mi situación? No soy yo quien piensa. Sí, señor. Es Cristo, mentiras, es la administración la que piensa. Yo ya les hice la sugerencia, esperemos a ver qué nos responden. Debemos de estar comunicados, Juan Manuel. Ah, bueno, profe. Bueno, Juan Manuel. Muchas gracias. Una buena tarde. Igualmente, chao. Una buena tarde para todos. Que Dios los bendiga. Gracias, profe, igualmente. Profe, muchas gracias. Saludos, profe. Profesor Peredaña, muchas gracias. El señor Villada les dice